Perón vuelve, 1 de junio de 1970, comunicado número 4 al pueblo de la nación. La conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios, nuestro Señor, se apiade de su alma. Pero no muerte, viva la patria, Montoneros. Se trata de una venganza porque Montoneros se sintió representante de los injuriados y en consecuencia ocupó su lugar, señalaría la escritora Beatriz Arlo. Fue la representación de la disputa del monopolio de la violencia que ejercían las Fuerzas Armadas por parte de un sector de la sociedad civil. Era un intento de justicia y poder armado paralelo al del Estado, afirmaría la politóloga Pilar Calveiro. ¿Pero qué fue Montoneros realmente y cómo pasó la organización de ser la autora del crimen de un militar a cargo de un golpe de Estado a un sindicalista teóricamente alineado con su militancia política? Mi nombre sigue siendo Luisina y esto es Historia en Perspectiva. El año es 1970, estamos situados en el mes de mayo, otoño en la Argentina. Es el Día del Ejército, también el día del aniversario del Cordobazo. Son las 8:45 de la mañana y están a punto de tocar timbre 3 jóvenes en busca del general que ha sido presidente de facto durante 2 años para poco después asesinarlo. La Argentina se encuentra en un periodo tumultuoso. El general Onganía es por aquel entonces quien gobierna y a quien va a atribuirse luego el secuestro que está a punto de suceder. Él es parte de los Azules, la fracción del ejército que consideraba que el peronismo podía encauzar algunos reclamos sociales para evitar el comunismo. Planea ser el presidente por muchísimos años más y ha sido el principal responsable del derrocamiento de Ilia, el último gobierno democrático hasta Alfonsín en 1983. Entre las figuras destacadas de la otra fracción del ejército, los Colorados, se encuentra Pedro Eugenio Aramburu. Es uno de los propulsores de la Revolución Libertadora. Su línea política buscaba la desperonización de la vida argentina y tras el derrocamiento del dirigente principal del movimiento, la proscripción del partido y sus símbolos. Ambas corrientes encontraron una fuerte oposición no solamente en la sociedad civil, sino también entre sus filas. El general Juan José León Valle, artífice del levantamiento sucedido durante 1956 en defensa de Perón, sería uno de los tantos asesinados durante el periodo, y fundamentalmente a quien buscaba vengar la organización político-militar aquella mañana en la casa del expresidente de facto. El clima de la época emanaba desde todas sus corrientes un mismo concepto: revolución. Estaba en el nombre del periodo histórico, la famosa Libertadora, así como en las cartas que Montoneros entregó con el secuestro. Para un sector, la idea contenía la eliminación de la política de masas. Para el otro, la llegada del socialismo, de la mano o no de Juan Domingo Perón. Lo cierto es que desde que la democracia había sido puesta en pausa y retomada con severas dificultades desde 1955, los reclamos no pudieron encauzarse mediante los mecanismos típicos institucionales. Estos pasaron a discutirse de otro modo. El bombardeo en Plaza de Mayo era el principio de una escalada de violencia que se respondía mutuamente subiendo cada vez más el nivel. Así lo relataba Firmenich, el último líder de Montoneros. Nosotros reaccionamos básicamente a partir del golpe de Onganía. Yo tenía 18 años cuando se produce el golpe de Onganía. Estaba terminando el 6º año del Nacional Buenos Aires. Y Onganía introduce un factor nuevo, peor que el anterior, que fue usurpar el poder constituyente. Ya ni siquiera se convocó por decreto una constituyente proscriptiva, sino que una junta de comandantes dijo: el poder constituyente es de estas 3 personas. La sociedad argentina, la nación argentina, son 3 personas. Usurparon el poder constituyente. Establecieron un estatuto, le llamaron así, superior a la Constitución. Y además había objetivos pero no plazos, así decían los lemas de aquella época. Es decir, había que esperar que estos señores se les antojara irse. Yo cumplía 18 años, ese año tenía que empezar a pensar cómo votar. No pude votar. Abal Medina, Massa y Vélez Carreras atravesaron el hall mientras otros compañeros los esperaban afuera. Llevaban bigotes, uniformes, cualquier cosa para que no se notase que ninguno de ellos estaba ni siquiera cerca de los 30. Algunos habían participado de entrenamientos en Cuba que se brindaban para construir una guerrilla con la capacidad de llevar a cabo aquel concepto que pisaba tan fuerte en la Argentina. Habían comenzado desde pequeñas células, la mayoría como militantes políticos. Participaban en comedores, ayudaban a niños a aprender a leer y escribir, hacían pintadas. Pertenecían a una clase acomodada, iban a la universidad y eran cristianos. Sus infancias como religiosos marcarían varios de los principios que se transmitirían luego en los comunicados de la organización y en los mandatos que tenían sus afiliados.
Una serie de factores les había hecho cambiar el curso de sus familias. La Guerra Fría, el mundo polarizado entre el capitalismo y el comunismo, el triunfo de la Revolución cubana, el Mayo francés, las revueltas estudiantiles y obreras a lo largo del mundo llegaban fuerte a Sudamérica. Dado que gran parte del continente se encontraba atravesando procesos dictatoriales, la radicalización no tardó en llegar con la resistencia peronista. A aquella mezcla de sindicatos subversivos y trabajadores revoltosos se sumaban por otro lado sectores de la Iglesia, que ya se habían ubicado mucho antes en la idea de tercera posición. Daban origen a espacios como el Movimiento Universitario Cristo Obrero o la Juventud Obrera Católica. También los tan mencionados curas del Tercer Mundo, con referentes como Angelelli, a quien le gustaba decir que su forma de rendir culto era con un ojo en el Evangelio y un oído en el pueblo. Hablaban de la lucha contra cualquier cosa que oprimiera al hombre, entendida como una batalla contra el imperialismo que todavía no se relacionaba a lo armado, hasta que de su seno surgieron otras corrientes. Revistas como Cristianismo y Revolución sentaban la inspiración y una de las primeras formas de vincularse entre quienes luego formarían la guerrilla. Lo cierto es que la experiencia demostraba que no podían manejarse como en los países vecinos, como la ya exitosa experiencia cubana. Atacar desde el campo o la selva no había tenido éxito en las primeras organizaciones que aparecieron en el país. Su propuesta era otra, la lucha urbana. Las montoneras eran la banda de gauchos que apoyaban a los caudillos federales durante las luchas de independencia. Fue aquel el nombre elegido en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, donde estaban casi los mismos que tiempo después: Firmenich, Massa, Valmedina, Capuano y Vélez Carreras. Las diferencias ideológicas habían dividido a los representantes de los trabajadores en esa época. Estaba la CGT de los argentinos y la CGT Azopardo, pero un año antes ambas centrales habían logrado unirse en el evento que daría un giro definitivo para dar origen al combate: el Cordobazo. Aquel suceso en el que los estudiantes y los obreros parecieron vencer a la policía y a los militares en Córdoba con un paro masivo y una agitación que duró mucho más que 24 horas, fue lo que hizo a los jóvenes pensar que era el momento. Ya no se trataba de revueltas desorganizadas provenientes de una cultura contestataria. Los grupos juveniles llevaban años para aquel entonces en la participación política, y la descomposición de la Libertadora ya había comenzado. Era este el pasaje, de la resistencia a la acción colectiva. Lo comprobaba lo que había sucedido en las calles del interior del país. Montonero llevaba tiempo reuniéndose de forma secreta y estudiando los pasos a seguir. Tenían una doble vida que les permitía que nadie sospechase, con otros nombres, continuando sus estudios y su familia, pretendiendo entre ellos que no se conocían. Habían empezado despacio a cometer los primeros robos de autos a la policía, tenían que armarse con lo necesario. No eran los únicos. El Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas de Liberación también elegirían aquel fatídico año para presentarse ante el mundo. Algunos de los miembros habían pasado por un plenario nacional del peronismo un año antes, donde la propuesta de la lucha armada ya había hecho ruido a pesar de ser rechazada por gran parte del partido. Pindapoy, el nombre de una marca de jugos olvidada, sería el elegido para el operativo que lo sacaba a la luz. Abal Medina, o Germán, fue su principal ideador, que se debatió si era mejor ir por Rojas, el otro líder del golpe de Estado a Perón, pero que finalmente le resultó que eso era demasiado complicado. En la calle Montevideo esperaba un Peugeot donde estaban Ramos, Firmenich y Maguid. El conductor, uno vestido de policía, el otro de cura. Cerca, un auto de apoyo y a su vez Norma Rostito también disfrazada, otra de las figuras que estaban desde el comienzo. Sara, la esposa del general, no dudó en dejar pasar a los oficiales. Aramburu no había sido invitado al Día del Ejército. Algunos creen que porque negociaba la vuelta inminente de Perón. Así que no sospechó, a pesar de las repetidas amenazas. Le pidió a la sirvienta que prepare algo de beber y le avisó a su marido. Pronto se retiró a hacer las compras. A su vuelta, lo único que encontró allí fueron tazas de café. Eugenio, su esposo, no volvería jamás. Hubo inclusive alguna acción firmada anteriormente, pero no, el objetivo nuestro no era, en ese periodo previo, no era irrumpir todavía políticamente porque no nos sentíamos en condiciones de hacerlo. En cambio, cuando efectivamente decidimos realizar lo que fue la acción sobre Aramburu, efectivamente elegimos un hecho que políticamente significara lo que era nuestro reclamo. El peronismo estaba proscripto desde hacía 20 años, o algo parecido, esto fue en el año 70, desde el 55, menos, 15 años. La palabra Perón estaba prohibida. Me crié leyendo acerca del tirano prófugo y cosas por el estilo. No se podía decir la palabra Perón, era delito la palabra Perón. La marcha peronista. Decreto 4161. Sí, yo el número no lo sabía, tampoco me importaba, confieso. Pero sí me importaba que cuando
quise ir a un 17 de octubre y me corrieron a manguerazos, antes de eso, en el gobierno de Ilía. Sí me importaba que cuando Perón quiso retornar al país en el año 64, el gobierno se lo prohibió de un modo absurdo y que tiene que ver con lo que ocurre después, porque habría que preguntarse cómo hubiera sido el país si Perón volvía en el 64. Hubiera sido otro país. Algún día Perón iba a ganar de vuelta una elección y algún día quizás también le iba a perder y algún día finalmente se iba a morir. ¿Por qué entonces impedir esa existencia? Y esto tiene que ver con el drama del país. Y ese fue nuestro grito, ese fue nuestro reclamo. Y por eso accionamos contra el principal responsable político de esa supresión de más de la mitad del país, de la vida legal, de la vida política, de la vida democrática, de la vida civil, de todo. Lo encarnaron en Aramburu. Así es, no lo encarnamos nosotros, estaba encarnado así por el pueblo peronista. Para este punto de la historia ya hemos nombrado a los 12 nombres con los que comenzaba una de las organizaciones político-militares más numerosas de los 70, quizás la más mencionada. Lo más ensayado por Montoneros había sido el traslado, un viaje que tomaba nada más que 4 horas, pero que como habían elegido una ruta alternativa para no ser detenidos, pasaría a durar 8. Para cuando llegaron a la casa de Tímote, prestada por uno de los inocentes familiares de los chicos, Aramburu había dicho muy pocas palabras. Nadie sabe qué habrá pensado el general. Su única respuesta cuando se le informó que había sido secuestrado por la guerrilla peronista fue «bueno». Así relata Mario Firmenich aquellos días junto a Pedro Eugenio. Y bueno, este fue un tema, y el tema de la difamación de Valle, a lo cual Aramburu reconoció que sí, que era una difamación, que Valle era una persona digna, que no había nada contra él, excepto que, según sus propias palabras, nosotros, dice Aramburu, éramos la revolución, y Valle era un contrarrevolucionario, y cualquier revolución fusila a los contrarrevolucionarios. Este es el único argumento. Entonces le pedimos que dejara esto por escrito, salvando la dignidad de la persona y de la memoria de Valle, cosa que no tuvo inconveniente en hacer, y lo hizo, y lo escribió, y creo que se publicó en los diarios de la época, no estoy seguro, pero creo que se difundió en los diarios de la época, unas líneas de su puño y letra. Y el otro tema principalísimo era el del cadáver de Evita, que todavía era un misterio, y después de dar muchas vueltas y no querer decir las cosas y nada, finalmente dijo que, bueno, que él no se acordaba bien, pero de lo que se acordaba, que el cadáver de Evita tenía cristiana sepultura y que toda la documentación que estaba en Italia, y que había toda la documentación, que no se había destruido el cadáver, etcétera, etcétera, que se lo había sacado de circulación por razones políticas, pero que tenía cristiana sepultura y estaba toda la documentación del caso en manos del coronel Cabanillas, que no aclaró entonces, nosotros no sabíamos si era Héctor Cabanillas o Mario Cabanillas, que había 2 Cabanillas. Y además se comprometió que si nosotros dejábamos en libertad, él hacía aparecer el cadáver de Evita. Entonces dijimos que esto no era una negociación, y que era un juicio, no una negociación. Pero lo dejó planteado. Y entonces él, en un momento, pidió digamos, tiempo para hacer memoria, etc. Y en realidad escribió una especie de testamento político, que más o menos delinea lo que hizo Lanusse. Vamos a hacer, aunque sea, digamos, con formalidades mínimas, vamos a hacer lo que el pueblo ha sentenciado. Vamos a decirle a un señor, usted está acusado de esto, esto, esto y esto, a ver, demuestre que usted no tiene nada que ver, cosa que era imposible. Al contrario, confesión de parte, relevo de pruebas. Sí, nosotros fusilamos a Valle porque era un contrarrevolucionario. ¿Y quién le dijo que usted era la revolución? ¿Quién le dijo que usted tenía derecho a fusilar sin juicio previo? Y, de última, con la misma lógica con que él razona sobre el fusilamiento de Valle, él mismo razona sobre su fusilamiento. Finalmente, según el relato publicado por los mismos perpetradores, Aramburu fue llevado al sótano de la casa. La condena por su traición a la patria, por el fusilamiento de los allegados a Perón y por el robo del cadáver de Eva, era la muerte. Sus últimas palabras pasaron también a la historia. «General, vamos a proceder», le dijo a Valmedina antes de dispararle. «Proceda», contestó Aramburu.
Comunicado número 3, 31 de mayo de 1970, al pueblo de la Nación. En el día de la fecha, domingo 31 de mayo de 1970, la conducción de nuestra organización, constituida en el Tribunal Revolucionario, luego de interrogar detenidamente a Pedro Eugenio Aramburu, declara: por cuanto Pedro Eugenio se ha reconocido responsable. Número 1. De los decretos 10.362 y 10.363, de fecha 9 de junio de 1956, por los que se legaliza la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada. Número 2. Del decreto 10.364, por el que son condenados a muerte 8 militares, por expresa resolución del Poder Ejecutivo Nacional, burlando la autoridad del Consejo de Guerra reunido en Campo de Mayo y presidido por el general Lorio, que había fallado la inocencia de los acusados. Número 3. De haber encabezado la represión del movimiento político mayoritario representativo del pueblo argentino, proscribiendo sus organizaciones, interviniendo sus sindicatos, encarcelando a sus dirigentes y fomentando la represión en los lugares de trabajo. Número 4. De la profanación del lugar donde reposaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderado. Onganía poco había hecho, la familia estaba convencida que por su enfrentamiento con el general tenía que estar involucrado. Nadie conocía a Montoneros y además su gobierno tras las revueltas pendía un hilo. Esta parecía la concreción del temor de todos. La surgiente guerrilla no daría un paso atrás si no era con la vuelta del general Juan Domingo. El 8 de junio firmaba su renuncia al presidente de facto, tras una semana de la ejecución y todavía sin cadáver. Los sucesores del cargo serían Leviston y Lanusse, convencidos de que no había otra salida posible para desactivar la bomba que la democracia. Los intentos por mantener al peronismo proscripto habían fracasado en Frondizi y en Ilia. Mientras tanto, para las células armadas esto era un claro triunfo, lo necesario para trazar el camino con otras y para el crecimiento del movimiento originario. Los medios, por su parte, daban noticias confusas. Si hablaban de Dios, no eran guevaristas. ¿Había complicidad con funcionarios? Nadie lo sabía. Los registros de Montoneros en el año siguiente al secuestro hablan de extender la organización a todos los sectores de la sociedad, poner en funcionamiento el motor de las masas, abrir canales de comunicación con el pueblo. Esto estaba a punto de cambiar. Definitivamente el homicidio de Aramburu abría otra etapa. Las acciones sucesivas fueron interesantes. Algunas de ellas robos de dinero para alimentar a los pobres, otras tomas de comisaría o cuarteles para robar armas y uniformes, tales como el asalto en La Calera. Estas no hicieron más que poner en peligro y en riesgo a la organización. La policía encontró primero a Massa, que llevaba en su bolsillo un papel que lo habilitaba a conducir el vehículo de Norma Rostito. Los afiches con los rostros de los perpetradores pronto salieron a la luz, aún con la insistencia de sus familias. No es guevarista, decía la familia Abal Medina, son nacionalistas católicos. Para algunos jóvenes que ya habían transitado más de 15 años sin que transcurra pacíficamente un gobierno democrático, esto parecía ser la concreción de la venganza que habían esperado. Podía verse en los velorios de algunos fallecidos integrantes de Montoneros. Parecían haberse transformado en íconos envueltos en banderas argentinas mientras se cantaba: duro, 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 vivan los montoneros que mataron a Aramburu. También aparecía esa rebeldía en los juicios, donde los condenados se retiraban al grito de viva Perón y viva la patria, asumiendo, según ellos, con orgullo su propio destino. Por supuesto, aquellos escenarios fueron duramente reprimidos por la policía, para la que también iniciaba un nuevo periodo. Ya estaba vigente la ley que les permitía juzgar a los criminales de revueltas sociales o de organizaciones armadas como delitos de guerra, además de tener la posibilidad de intervenir las provincias con el ejército. Hacia finales de ese mismo año quedaban nada más que Capuano, Firmenich y Rostito de los principales responsables. Algunos ya estaban presos, otros habían sido asesinados, pero el nombre de su espacio pisaba fuerte y sumaba cada vez más allegados. Predicaban que el asesinato de Dorrego había inaugurado en la Argentina una tradición de asesinar al adversario político, y era aquella la justificación para proceder desde aquel bombardeo. Del otro lado del charco, exiliado, Perón también era parte del cambio que se daba en la Argentina. A Maguid, que había recibido perpetua, le escribió una carta. Tristes son los días para la patria, cuando los verdaderos patriotas son objeto de la persecución más despiadada. Pero la condena de los canallas, transitoria en sí, no puede ser sino efímera, como será el destino de su dictadura y su injusticia. Por aquel entonces había banderas en común con los montoneros, que proclamaban consignas con la vuelta del general y la justicia social. El 9 de febrero de 1971, mediante Rodolfo Galimberti, que pronto también se haría parte de la guerrilla, ésta le hacía llegar una carta a Perón. A pesar de que Paladino, el secretario general del justicialismo, había insistido con desligarlo del ajusticiamiento, afirmando que los peronistas no somos revanchistas, el expresidente haría llegar a la Argentina sus propias opiniones diferentes.
En aquel encuentro epistolar, la organización explicaba sus razones para el asesinato y Perón respondía: total acuerdo con la mayoría de los conceptos que esa comunicación contiene como cuestión de fondo. Sin embargo, marcaba un punto fundamental para más adelante. La guerra de guerrillas no es un fin en sí mismo, sino solamente un medio. Los montoneros, en su importantísima función de guerra, han de tener comandos muy responsables y, en lo posible, operar lo más coordinadamente posible, con la finalidad de conjunto y las otras fuerzas que en el mismo o distinto campo realizan otra forma de acción, también revolucionaria. En el mientras tanto, Montoneros no paraba de crecer. Los jefes vigilaban a sus integrantes para cumplir con los criterios operativos y respetar las pautas de la moral revolucionaria. El pueblo, organizado en unidades básicas revolucionarias, debía brindar información a las unidades básicas de combate. Estaban convencidos de que dicha organización terminaría por quebrar un régimen ya destruido. Esa era la lógica que prevalecería, al menos entre los combatientes libres, no así en la cárcel. Allí los presos guerrilleros estaban forzados a pasar todo el día juntos. La idea verticalista se disolvía hacia la horizontalidad, cosa que no fue muy bienvenida entre quienes los esperaban afuera. Firmenich ya se había convertido, tras la muerte de Abal Medina y de Sabino, en el dirigente principal. De este último, quien se suicidó tras un operativo fallido y posteriormente los militares le cortaron las manos, tomaría el nombre la corriente más política y no tan militar de Montoneros. Los sabinos intentaron hacer llegar a la cúpula una carta donde insistían en la importancia de la crítica y dudaban del camino ya tomado, pero no tuvieron éxito. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se habían unido al movimiento, organización que llevaba varios años de vigencia pero que progresivamente parecía alinearse con los objetivos de Montoneros. La nueva adquisición traía nuevas propuestas hacia finales de 1972. No hay revolución sin vanguardia, y esa vanguardia no es necesariamente el partido. La propuesta llegaba desde uno de los pensadores más leídos, Debray, un francés que señalaba la importancia de separar el brazo armado de la sociedad civil. La más decisiva de las decisiones políticas era la guerrilla. El partido parecía de esta manera quedar relegado. Esto se conformaría solo con el éxito del nuevo ejército. Ya no se trataba de una guerrilla a presión, de un medio, como les pedía Perón en las cartas. Junto con Debray circulaban otros teóricos, obviando a los clásicos y ya muy leídos para la época como Lenin. En lo relativo a la teoría de la guerra se incorporaban las ideas de Clausewitz, acerca de que esta era la continuación política por otros medios. La clase obrera y el pueblo deberán librar una guerra prolongada para derrotar a la burguesía y al imperialismo e instaurar un gobierno revolucionario, obrero y popular. Dado el carácter de clase y el carácter armado de la revolución, esta requiere ser dirigida por un partido y un ejército revolucionario. En su primera etapa, la lucha armada será esencialmente guerra civil y se irá transformando en guerra necesariamente antiimperialista. Por varios motivos, la guerra revolucionaria tendrá carácter prolongado. Así, un documento interno que circulaba en Montoneros ese mismo año hablaba de que la lucha armada era necesariamente el mejor accionar político. Este era el camino para la toma del poder. Se mencionaba, en contraste con sus comienzos de militancia política, que lo demás eran acciones secundarias. Aquella concepción, siguiendo la línea de Debray, decía que ya no había un partido con un brazo armado. Lo que había era una organización revolucionaria político-militar peronista. El país era una olla a presión. Lanusse, por entonces presidente de facto, no veía salida posible por fuera de un retorno democrático muy controlado. El GAN, Gran Acuerdo Nacional, a realizarse entre partidos, sindicatos y militares, permitía de esta manera el retorno del peronismo al diálogo y, como primer gesto, la vuelta del cadáver de Eva Perón al país. La posibilidad con certeza del regreso hizo dudar sobre las buenas intenciones al general Perón, que ya había intentado retornar y no se lo habían permitido. Tomarse aquel barco requería también la modificación de la estrategia política, recobrar el poder que había cedido para que los ideales se mantengan en pie. La realidad es que una nueva prohibición le impedía presentarse en esas elecciones y un temor a que suceda algo a sus espaldas o quién sabe qué, lo llevó a elegir a uno de sus más leales, Héctor Cámpora. Las negociaciones no hicieron más que despertar el resentimiento en el ala de la juventud radicalizada. Hacía tiempo ya que se enfrentaban al sindicalismo. Este parecía ir exactamente en contra de la idea de no negociar y combatir. Burócratas contra los que el líder de Montoneros mencionaba un 8 de junio necesitaban luchar. El ejemplo era Bandor, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, asesinado en 1969, que proponía un peronismo sin Perón y un futuro pacto con los militares. Paradójicamente, lo mismo iba a terminar proponiendo Montoneros hacia 1973, pero la historia de Bandor es para un capítulo aparte.
Los últimos hilos que sostenían el vínculo parecieron romperse cuando Perón empezó a negociar su vuelta de la mano del sindicalismo. Estaba convencido de que la salida electoral era inexorable, y eso sacaba a Montoneros de la foto. No había revolución y no eran ellos los que traían al general. En noviembre de 1972, Perón hizo un primer retorno que dejó en claro la idea fundamental que ya venía repitiendo. Cada uno dentro del movimiento tiene una misión. La mía es la más ingrata de todas. Me tengo que tragar el sapo todos los días. La misión mía es la de aglutinar el mayor número posible. Yo estoy para llevarlos a todos, buenos o malos. Tenemos, sí, una ideología y una doctrina dentro de la cual nos vamos desarrollando. Algunos están a la derecha y otros a la izquierda, pero están en la ideología. Los de la derecha protestan porque están los de la izquierda. Los de la izquierda protestan porque están los de la derecha. Yo no sé cuál de los dos tiene razón, pero eso es una cosa que no me interesa. Me interesa que haya movimiento que sea multifacético, que tenga todas las facetas que un movimiento debe tener. Esto no es un partido político. En consecuencia, no puede ser sectario ni excluyente. Dichas palabras eran el esquema para la formación del sostén que devolvería al peronismo al gobierno el 11 de marzo de 1973. Sostén que unos años atrás compartía ideas, pero que ahora, puestos en un mismo mandato, parecían ser inestables. Un compromiso entre facciones que daría lugar a una lucha sin cuartel. Lorenzo Miguel había tomado el lugar que antes tenía Bandor, con una estrategia diferente, una estrategia que le permitía, cuando consideraba necesario, hablar con Montoneros, con Perón o con el gobierno de facto. Su carisma y habilidad lo habían llevado a comandar las 62 organizaciones, aquel espacio donde confluían los sindicatos desplazados tras la intervención de la CGT. Una vez que se permitió el retorno de la central para esa nueva etapa, se requería una cara mucho más nueva. Lo convocaron a José Ignacio Rucci. Él era un peronista leal hasta la médula, que se convertiría rápidamente en un aliado indiscutible de Perón, y que por ello haría de aquella facción del movimiento el principal apoyo del retorno. Para los Montoneros, otra vez este era un títere. Aquel cambio discursivo lo explicaba el propio Firmenich en un estadio repleto en septiembre de 1973. La ideología de Perón es contradictoria con la nuestra porque nosotros somos socialistas. Es decir, para nosotros, la comunidad organizada, la alianza de clases, es un proceso de transición hacia el socialismo. En otra ocasión decía, dentro de su proyecto político no cabe la noción de vanguardia, o sea, la vanguardia organizada. Una formación especial es algo que existe para un momento especial. La dictadura era un momento especial. Y agregaba, lo que realmente nos interesa hacer es producir la transformación interna del movimiento justicialista a través del desplazamiento de la burocracia. No era raro oír en los discursos de Firmenich al público estallar en cantos. Rucci traidor, a vos te va a pasar lo mismo que le pasó a Bandor. Tenían razón, los intentos de aquel sindicalista y de Lorenzo Miguel de organizar una juventud universitaria peronista no tendrían éxito en encauzar ninguna demanda. Incluso tras el triunfo de Cámpora, que rápidamente se vio enroscado en sus propias promesas. El día de Asunción, la plaza se encontraba dividida entre quienes cantaban por una patria socialista y quienes vitoreaban por una patria peronista. Esos dos cantitos, que empezaban los dos con Perón y Evita, simbolizaban ya el prolongado enfrentamiento, fundamentalmente reflejado entre jóvenes y sindicalistas. Cámpora sabía quiénes lo habían apoyado en su candidatura. Esa tarde eligió unas palabras que luego lo complicarían. ¿Cómo no ha de pertenecer también esa juventud al triunfo si lo dio todo, familia, amigos, hasta la vida, por el ideal de una patria justicialista? Habiéndose recostado en ellos también para ganar las elecciones, debía hacerse cargo de su palabra. Su primera acción como presidente fue liberar a los guerrilleros que se encontraban presos. La democracia parecía no haber traído demasiada paz. Organizaciones como el ERP decían que no cesarían el fuego. Y no solo había conflicto externo, el peronismo se encontraba totalmente fragmentado. Montoneros gozaba de unos 6 gobernadores aliados entre Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Luis, Córdoba y Santa Cruz. Además tenía varios diputados, pero la crítica hacia el régimen se mantenía. Lo calificaban de democracia liberal, donde la clase obrera seguía sin guiar. José Ignacio tenía una opinión propia. El movimiento obrero argentino tiene aproximadamente 5 millones de trabajadores y el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba tiene 2.500 trabajadores con 700 en contra que votaron contra el señor Tosco. Quiere decir que en representatividad hay 86 organizaciones, delegaciones regionales en la República Argentina que al señor Tosco le dicen, vea señor, usted si quiere hacer marxismo y socialismo se va a Rusia, acá en la Argentina no. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención desmedida de las patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco.
burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Rucci, no manejo la hágase la pregunta a usted Perdón, mismo. Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted... No dejemos las cosas así porque creo que tengo el derecho a la réplica. Quiero decirle que ya sabe Ese es usted el lo que significa para concepto Tosco. de la burocracia, Exacto. pero que no le alcanza al sindicalismo argentino, porque el sindicalismo argentino, y gracias al sindicalismo argentino, podemos decirlo así, donde están los burócratas según algunas calificaciones, todavía tenemos un movimiento obrero politizado que sabe lo que quiere y sabe dónde va. Entonces, esos calificativos es el elemento rebuscado para justificar un ataque que no tiene ningún sentido. Finalmente, en junio de ese año, el temor de muchos y el sueño de otros se concretaba. Juan Domingo bajaba de su avión y lo esperaba, bajo la lluvia y con paraguas, su gran aliado Rucci. Es difícil cuantificar la cantidad de gente que hubo ahí. Algunos hablaban de casi 2 millones de personas. Lo cierto es que el evento fue organizado por una comisión que nada tenía que ver con Montoneros, lo cual enfureció bastante a la organización que iba perdiendo poder. Jorge Manuel Osinde, un aliado fundamental de López Rega, que también merece un capítulo en sí mismo, fue el principal ideador, determinando quién ocupaba qué lugar, y el objetivo era que los guerrilleros jamás se acerquen al palco. No está claro qué sucedió esa tarde. La versión más repetida señala que alguien rompió la columna y se acercó a donde no debía. Desde el palco abrieron fuego. 13 muertos, 365 heridos. Las opiniones del suceso tan confuso son varias. Abal Medina, por aquel entonces negociador clave y hermano del montonero que asesinó a Aramburu, afirmaba que se trató de un enfrentamiento entre el sector de Osinde, vinculado a los servicios de inteligencia, y los grupos de la tendencia revolucionaria. Julio Bárbaro, que era diputado y amigo de muchos guerrilleros, decía que estos habían intentado copar un sector que no les correspondía, llevando banderas con consignas que habían sido acordadas no traer. Perón, tras el episodio, habló desde su casa. A los enemigos embosados y encubiertos o disimulados les aconsejo que cesen sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Además agregó, somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace la patria, sino manteniendo el credo por el cual luchan. El golpe para Montoneros, y no exclusivamente a ellos, no podía ser más claro. La organización publicó unos carteles que mostraban a Osinde y a Rucci como los asesinos de Ezeiza. Si la relación de Cámpora y Juan Domingo ya venía en malos términos, los numerosos secuestros y asaltos que continuaron sucediendo en su gobierno terminaron por quebrarla. Para lograr que los capitales extranjeros se radiquen en el país hay que inspirar confianza, afirmaba el general, que ya había anticipado, creía que podía volver al poder. El hecho se hizo realidad luego de muchas idas y vueltas en una reunión de gabinete. El 4 de julio, Cámpora renunció y terminó de concretarlo para el pueblo el 13. Carlos Seara, el médico de Perón, dice que éste le insistió. No había venido al país a gobernar ni a ser presidente. Pero Cámpora se había dejado copar por la izquierda. No, complementando lo que decía Villarro, simplemente. Todavía no es el turno de actuar de la juventud de Manuel. Todavía no, porque el país está en un estado de destrucción. No le entreguemos una cuestión destruida. Nosotros que algo podemos hacer, entregarle algo mejor que el que le entregamos, ¿no? Hemos dicho un gobierno de emergencia que durará 3 años. De acá a 3 años los muchachos tendrán ya la manija. Esa es una respuesta partiendo de la base. Es muy importante. ¿Puede repetirlo, general? Claro. Sí. De acá a 3 años hay que ir haciendo uno de los muchachos. Exacto. Pero lo curioso es que los muchachos aceptan esta espera únicamente si usted se lo dice. Ah, sí, sí. Nadie más. Además tiene que... Yo todavía no... Solo en diálogo con usted. Sí, todavía no he hablado con ellos, porque he estado esperando una decantación natural, porque tampoco quiero que se transforme el movimiento juvenil en unos cuantos caudillos que giren a un montón de muchachos que no tienen nada que ver ni querer con él. Yo quiero que la juventud que se organice sea con sus representantes fehacientemente juveniles, y que no se utilice el comprarse a algunos chicos que, pobrecitos, han utilizado como medio de vida el estar con un dirigente sindical que le da unos pesos o un dirigente político que le ayuda a vivir. No, eso hay que eliminar eso. Eso ya en la juventud está casi eliminado. Está casi eliminado. Raúl Alberto Lastiri continuaría el mandato hasta octubre. Este fue breve, pero ya marcaba el peso de su gran amigo López Rega al frente del Ministerio de Bienestar Social y obviamente el peso de Perón.
Detuvo la medida de amnistía a los presos y legalizó el Ejército Revolucionario del Pueblo, nacionalizó los depósitos bancarios y anunció un plan trienal de desarrollo. Buscaba estimular el crecimiento económico autónomo, incrementar la participación del sector productivo nacional, especialmente la industria, abrir nuevos mercados para exportar, con especial énfasis en los países comunistas de Europa Oriental, e incrementar la calidad de vida mejorando la distribución del ingreso. El mecanismo previsto para avanzar con esto era el de producir ajustes salariales por encima del incremento de los precios, controlando estos últimos a través del pacto social. También se reformaba la legislación impositiva y la financiera, facilitando la orientación del crédito hacia los sectores de interés nacional. Todo esto de la mano de un gran y amplio control estatal de la economía y del proceso productivo. Para Montoneros, la idea era, una vez más, capitalista, no era guiada por la clase obrera. La organización había sentido la salida de Cámpora como un golpe de estado a los suyos, que tan aliados estaban con el candidato. De alguna forma tenían que avisarle esto a Perón. Se nos tomaba completamente por sorpresa. Lo que sí teníamos claro es que estaba planteada ya una lucha político-ideológica entre los sectores ortodoxos y conservadores del peronismo y los sectores revolucionarios del peronismo. Y que esa lucha, en la dirección del proceso que tomara esa definición, dependía de Perón, de la posición que tomara Perón. Esto era muy obvio. Y por lo tanto, nuestra decisión política era mostrar ante Perón un poderío de masa, de opinión pública, para decirle, vea general, el proceso va por acá, no va por sus viejos dirigentes de la burocracia sindical. El proceso político argentino, que lo ha traído usted, viene por esta base de masas, que es esta generación, esta juventud, que opina esto, que se organiza de esta forma y que tiene estas banderas. Mientras tanto, el infame secretario de la CGT, José Ignacio Rucci, negociaba de aquí para allá. Por supuesto que su participación era fundamental en un pacto que se trataba de un 50% para los trabajadores. El 23 de octubre de ese tumultuoso año 73, la fórmula Perón-Perón ganaba las elecciones con el 61,86%. Yo sé que me quieren dar estos hijos de puta, pero no me voy a achicar. Igual tenemos que arreglar con estos pelotudos. Estos chicos están confundidos, le decía Rucci a su guardaespaldas aquella mañana del 25. Llevaba un tiempo ya durmiendo en la central, por las repetidas amenazas que recibía. Se acercaba un cumpleaños familiar que requería su organización y fundamentalmente su presencia como asador. Del otro lado de la calle lo espera un miembro de la FARC, ya parte de Montoneros, Lino. Ha sido liberado por Cámpora hace no tanto. Le pregunta a sus compañeros cómo anda la dueña de casa, que está atada de pies y manos. Le han hecho creer que eran compradores la vivienda y tras un elaborado plan de semanas la han engañado. La organización político-militar tiene intervenidas las líneas telefónicas del sindicalista y saben que está allí. Han tenido que retrasar demasiadas veces la operación. José Ignacio se peina el bigote y no llega ni a tocar la puerta del auto, aún rodeado de aquellos gigantes que lo protegían. Llueven balas justo antes del mediodía y nadie sabe de dónde viene. No sirve de nada responder a ellas, como intenta hacer la seguridad. Los guerrilleros se han escapado por la parte de atrás de la vivienda y jamás se harán cargo del suceso públicamente, más allá de decirlo en su revista que publicarán en el año 75, con una larga lista de traidores, donde está Rucci y dice ajusticiado por Montoneros. Operación Traviata sería el nombre de la peripecia, por la cantidad de agujeros que le quedaron al jefe de la CGT, iguales a los de la galletita de la marca. Esto, decía Perón, era la gota que rebalsaba el vaso. En el velorio se lo veía que había llorado. Afirmaba que esto era cortarle las piernas y no dudó. Se lo dijo a la familia de Rucci, esos balazos eran para mí. El intento porque el general compartiera el poder con ellos resultó en todo lo contrario. Este era el punto de inflexión no solamente para Montoneros. Juan Domingo perdía a su aliado en el lugar de la gestión de los trabajadores. Sus sucesores no tendrían ni el peso político ni la capacidad de negociación de Rucci. Para la oposición la lectura fue muy clara. El peronismo no podía contener lo que antes había alentado, y el hecho se transformó en el empujón determinante que puso a López Rega a desviar fondos del Ministerio de Bienestar Social para la conformación de una fuerza parapolicial. Así aparecía la famosa AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y así la describía Firmenich. Y luego la muerte de Rucci fue tomada como el acto de justificación moral, y lo digo así porque es inadmisible, como el acto de justificación moral de que la AAA saliera a masacrar a mansalva militantes de la izquierda peronista. Y después siguió durante la dictadura militar
y hasta los inicios de la democracia como acto justificatorio de la persecución, del macartismo, del asesinato, de la negación de derechos, etcétera, etcétera, de un sector político. Lo cual me parece gravísimo. Que uno puede decir retrospectivamente si la muerte de Rucci fue un error, yo ya lo he dicho, alegrarnos de la muerte de Rucci, sí, es un error político. También puedo decir que toda la guerra civil que ha vivido la Argentina es un error político de todos, ya lo he dicho antes también. Ahora, que esto sea un punto de inflexión de la historia, de que nosotros hubiéramos hecho la patria socialista, o no, evidentemente no, y lo que sí fue simplemente una excusa de gentes como la oligarquía argentina y los militares que no tenían ninguna simpatía por Rucci tampoco, para tomar esto, lo mismo que el discurso del 1 de mayo de Perón, la famosa expulsión de la plaza, etcétera, como los justificativos lógicos, como que, y bueno, es lógico que masacremos a toda esta gente. Un año después, la organización decidía volver a la clandestinidad y gestionaba el secuestro más millonario de la historia, además del robo del cadáver de Aramburu. Pero esto es claramente para otro capítulo. Si llegaste hasta acá viendo esto, te recuerdo que podés seguirme en mi Instagram, Luisina Mora, en vez de una O, un 0, que podés darle like y hacer todas las cosas que tenés que hacer con este contenido para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, y que además en la descripción tenés absolutamente todas las fuentes. Contame qué querés que cuente en el siguiente capítulo. Esto fue Historia en Perspectiva. Muchísimas gracias.